Buenas tardes. Una vez más, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, la casa de todos. Esta casa antigua, muy antigua, pero por años, no por otra cosa, se moderniza cada vez. Y bueno, sí, es que es la más antigua casa regional de España a través del mundo. Hay muchas casas de Asturias, centros asturianos por el mundo. Este es el más antiguo. Se fundó el 2 de octubre de 1881. Ya ha llovido. Y bueno, tratamos que sea joven cada vez más. Porque los años pasan para los datos históricos, pero nada más. Y bueno, los asturianos, y aquí en la mesa por lo menos somos dos. No sé si a la derecha. Raíces asturianas. Ah, también. Tengo un abuelo. Las dos, no sé, todos asturianos. No, ya no. está raíces. Bueno, pues 3 asturianos. Yo de nacimiento. Ella dice de ascendencia, que sus ancestros están en Asturias. Y ella por adopción. Es una cartagenera asturiana adoptiva. Y es asturiana adoptiva porque se lo ha ganado. Aquí no regalamos nada, pero ella se lo ha ganado. Soledad nos ofrece cada cuarto martes de todos los meses del año, menos julio, agosto y septiembre, porque hay que descansar de vacaciones, nos regala unos programas magníficos que se pueden ver en la web del Centro Asturiano de Madrid. Esto vale la pena repetirlo después, verlo tranquilamente en casa. Uno viene aquí, se sube allí, luego se ve a sí mismo también, a sí mismo se ve porque sale, se está grabando y se puede ver. La web del Centro Asturiano de Madrid es www.centroasturianomadrid, todo minúsculas junto.es, y luego actualidad, se pincha en actualidad y se pincha en archivos y se va buscando hasta que se encuentre el vídeo que uno quiere ver. Y vale la pena verlo en casa tranquilamente, y no hay mejor cosa que verse para autocorregirse. Uno se ve ahí, se ve, pues, yo que sé cómo se ve. Y luego se ven imágenes y bueno, pues a lo mejor digo, pues muy bien, o no, quiero corregir, Bien, es interesante verlo y se graba pues con esa finalidad, para que los que quieran puedan revivirlo. Bien, como especialmente hoy, hay una densidad enorme de poetas, hay un gran número de poetas que querrán subir, querrán desfilar por la tribuna. Yo no voy a alargarme más y me gustaría estar cantando las delicias de Soledad, de Romualdo y de aquellas personas que conozco, que hay muchos, que algunos estoy echando en falta, no sé, tenía que preguntarte. Irán llegando. No, pero hay alguien que no viene ya desde hace unos cuantos meses. ¿Sí? Sí. Y no sé si... Por enfermedad. Si es enfermedad o os habéis enfadado, no lo sé. No sé. Con nadie me enfado. No, el caso, bueno, no, pero oye, a lo mejor no te enfadas tú, pero se enfada él. O sea, Conmigo no se enfada. Bueno, en cualquier caso, no voy a dilatarme por eso, porque sé que hay muchas personas que quieren subir y yo quiero oírlas. Entonces ya anticipo que hoy mi espacio, que siempre me reservo un espacio, voy a su vez a reservarlo para todas estas personas que quieren subir. Nada más, gracias y a disfrutar de lo que Soledad nos ofrece. Gracias, Andrés, como siempre, por tus palabras hacia mí y por decir que soy asturiana adoptiva, que me lo he ganado, que lo tengo merecido, pero en realidad habéis sido vosotros quienes me lo habéis regalado. No lo regalamos. Sí, yo creo que sí. No, puedes estar segura. Bien, pues, y en cuanto a eso de que tu tiempo lo dejas para todos, no, aquí hay tiempo para todos los que van a salir y para ti también. Sí, ya dormí en la casa. ¿Eh? Aquí ya dormí en la casa. Sí, como siempre. Buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos. Es una alegría comprobar que tantos amigos habéis respondido a mi convocatoria que hago por Facebook, correo y por Messenger y bueno, por un montón de sitios. Entonces, pues sí, es una alegría teneros aquí para celebrar el cuarto martes de cada mes
y en este mes el martes de la poesía de mayo. Siempre cuarto martes, que todavía hay por ahí alguien que dice, pues no es el último. Yo me confundo. Sí, como tú, que me has dicho en el ascensor. Cuarto martes, siempre, aunque haya 5, cuarto. Y bueno, pues estoy muy contenta de teneros de nuevo. El tiempo pasa volando, ya solo nos queda el mes que viene y terminamos. Hasta octubre, como bien has dicho. O sea que este mes y el siguiente. Bueno, este mes quiero también invitaros para el martes próximo, que tenemos un acto muy bonito, muy cultural. Será Teresina Jordá, pianista con escuela en Madrid y Barcelona, que... La tarjeta la tengo por ahí. Sí, y voy a leer por aquí. Homenaje a Gloria Fuertes. Es un CD que ella ha compuesto con música y letra de ella, autora e intérprete. Colaboran David Jordá, Carlos Enrique Velasco, Jorge Martínez de Aguirre y Omar Miranda. Declamación Maricruz Nebot. Concierto de piano a dúo de Teresina Jordá y Pablo Rueda, que es un magnífico pianista también. Actuará de ponente y presentadora Soledad Martínez. Será el 29, martes próximo, a las 7:30, aquí. Los que queráis venir, tenemos tarjetas. Y luego anunciaré otros actos que también están ahí pendientes. Ahora vamos a empezar. Y como siempre digo, quien quiera salir, el primero o la primera, como dicen ahora los políticos, que, por Dios, la televisión repleta de todo esto. Puede decir dos. Quien salga por primera vez. Ana, yo, que hace que no vengo. Ana. Que se me cae del vaquero. Venga, ¿sabes si nos dicen dos? ¿Has dicho eso, que sabes? Sí, y digo que se me cae el vaquero porque yo soy poeta y soy muy sencilla. Somos amigos todos. Yo conozco a casi todos. Claro, por supuesto, somos amigos. Todos vienen aquí. Hace que no me pongo vaquero. Por amistad y se me caen, se me caen. Y porque son poetas, cantantes, y porque quieren ofrecer Soy auténtica. lo mejor de, Hay quien dice a lo mejor otras ellos. cosas, porque lo otro se sabe. Pero soy auténtica, todo se sabe, ¿no ves que somos sencillos? ¿Sabes? Hay quien puede decir otras cosas. Bueno, y eso de que se haya grabado es perfecto también. Sí, en ¿Lo he dicho YouTube, yo? en YouTube sale y Porque se salga. pincha y podéis... Bueno, verlo. de mi libro Otras Corrientes, porque es que hace un toque especial, es decir, así algo distinto. Como he dicho yo, ¿no? Una gracia. Entonces, ahí ha quedado. De mi libro Otras Corrientes, un espacio transparente. Oí respirar a la aurora. Vi una luz en mi ventana. Como limo que se ensueña, es el instante del alba. Como llanto silencioso, como pincel que se adueña de la voluntad que clama. Para encender los colores en la noche, luz blanca de sábanas. Como llanto silencioso, como pincel... Es que me he ido hablando. Para encender los colores de la noche, luz blanca de sábanas. En un espacio transparente se sumerge la mañana, vestida de voces nuevas. Por los caminos cabalga, caminos sin sol, sin luna, fortalecidos de plata. De retazos de colores de aurora se enamora la mañana. Y es que las amanecidas, primigenias, telúricas, albas, visten los mismos atuendos, se adornan con luces blancas. Muchas gracias. Se nota que hace que no vengo, que es que... Hace mucho que no vienes. Hace que no vengo y entonces un poco nerviosa, a lo mejor al salir con tanta Anda, gracia. pero si no paras de Pero ir a sigo con mi sitio. gracia y con mi autenticidad de castellana que soy. A ver,
Por ejemplo, en esta misma página, para no andar buscando, la lágrima. La lágrima, cuando se vierte, brilla al miedo y al dolor. En una ansia que abrasa y aflora, baja a los ojos doloridos y se ahoga en los latidos. La lágrima al rojo y blanco la mirada arde y se calcina en los párpados calientes. El fuego se confunde y la sangre se vierte dentro de un abismo. Bueno, pues vamos a seguir por aquí, ¿eh? A ver, me has dicho. Martín Lozano. Eres del grupo de poetas, ¿no? Es que está poetas y poetas. De Vallecas, ¿no? Buenas tardes. Gracias al Centro Asturiano por esta acogida y yo voy a ser muy breve, porque lo bueno y breve dos veces bueno. Pertenecemos al grupo Poecas que fundamos con la idea de llevar la poesía a la calle, en el barrio obrero, que conocéis. Y bueno, ahora la idea de nuestra supervisora Elena Moratalla es también llevar la poesía a gente mayor, a los asilos y eso, que luego ya os hablarán del libro surco, para que no te olvides del poema. Y yo voy a decir un poema muy chiquitito. Lluvia negra. Regresó la lluvia negra, la que empapa el alma, dejando las entrañas al aire gris. Congoja sobre congoja y tiro porque me toca. No creas que está tan mal tocar fondo, dejando en suspenso el aire respirar, hundiendo los barcos para no retroceder. Deja que vuele la idea utópica del sentir, llevándose la última página de recuerdos que podría marcar mi maravilloso presente. Muchas gracias. Seguimos con Julián. Julián Martínez. Después Concha Morales. Hola, buenas tardes. Bueno. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro, gracias. Os voy a recitar una memoria porque sí, no está planeado del todo. Se titula Soy el brazo derecho de la desdicha. Y dice así: soy el brazo derecho de la desdicha, que pesa en bloque y nada nos hunde. Si acaso el pozonal ruido de tu cabeza sospecha que podría reírme de ti. Y es que soy también el brazo izquierdo y el sexo de un ángel violeta, el raro personaje que quiere que nos hablemos. Si confundieras mi presencia, te lo dejaré claro. Soy un ser con corona de una luz que tú provocas cuando te escucho, y que los años y el corazón me hacen confiar ya en casi todo el mundo. Leo detrás de las palabras. Gracias. Después Ana. Buenas tardes y gracias también al centro, como ha comentado mi compañero. El poema que voy a leer se llama El olor de las acacias. Cogidos de la mano dormitan bajo el árbol que les cede sus hojas a la hora de la siesta. Las palabras, rumor de gorriones, revolotean a su alrededor. ¿Vienen los hijos a buscarnos? Cuidado, acaban de plantar un rosal a tu derecha. Batas blancas les abrazan. Vamos dentro, la tarde refresca
y esa tos. Su vocación es amarse, mientras saborean sin nostalgia un plato bien colmado de arroz con leche. Gracias. Pues ellos tres son miembros del grupo Poecas, ¿no? Poecas, con K mayúscula. Lo lleváis Maribel Alonso y Elena Moratalla. La coordinadora es Elena. La coordinadora es Elena Moratalla, que son nuestras invitadas. Después hablaremos más sobre esto. Ana. Hola, buenas tardes. Lo primero que voy a comunicaros es que este viernes 25 de mayo a las 6 de la tarde presento mi primer poemario que lleva por título Luces y sombras verticales. Estáis todos invitados. Si deseáis pasaros por el centro riojano de la calle Serrano, pues a las 6 allí estaremos. Seréis bien recibidos. Ahora os voy a recitar un poema que he compuesto estos días porque acabo de llegar de Japón y está relacionado con lo que es en sí el acto de la toma del té. Y dice así, el título es Chanaju de Toul. El debate político, si no encuentra soluciones, intoxica los ambientes y no busca los consensos. Todos quieren la razón sin hallar la solución. Ejercita el Shanoju. Busca espacio en tu jardín, con ceremonias de té, con los arreglos florales. Usa tu mejor vajilla para hablar de poesía. Predica con la humildad, agasaja al invitado y reconoce sus logros con humor anaranjado. Promueve la distinción Chanaju de Toul. Hablarás de cine y arte. La clave será escuchar. Si buscan información, aplaza la discusión, especialmente si se trata de una confrontación. Usa un buen tono de voz, conciliador y suave. Pregúntales, ¿qué nos une? Con un sorbito de té cambiarán la perspectiva y podrán pasarlo bien. Chanaju de Toul. Con aromas de buen té podrás acercar posturas y mediar en la razón, sin ser pasto de llama, armonía y bien hacer. Chanaju de Toul. Gracias. Ana, ¿quién está a tu lado va a decirnos algo? Ah, ¿no? Muy bien. Pues seguimos. José María García. No, José María Rodríguez, sí, te tengo apuntado aquí, pero es que tengo otro José María García más atrás. Y es muy importante para todos. Sí. Bueno, la verdad que yo traía dos poemas, uno sobre el amor, que es un tema que yo no suelo tocar mucho en la poesía, y otro sobre la primavera. Prefiero este último, vengo de viaje ahora mismo, tengo una casa en Palencia y ver el campo ahora es tan bonito, está tan espléndido el campo que merece la pena hacer un viaje por Castilla, es una verdadera hermosura. Y especialmente ver la primera hora del alba es tan bonito, el tiempo se nos va de las manos, el momento es tan fugaz que vivirlo intensamente es una preciosidad, pero especialmente el momento de la aurora, y a ese es a que yo me refiero. Vértigo de marejada, amanecer, mes de mayo en campo abierto.
Se me apareció de pronto cándida paloma blanca, fúlgida amapola sola, girasol de madrugada. Tan pronto vino, tan pronto y con tez tan clara, que a los duendes de los montes les sorprendió en la majada. Tenía cara de niña, de virgen madre, de llama, los campos de mies ardían, vértigo de marejada. Cristal de nieve en las cumbres, al soto cristal de escarcha, flor de fuego tras los cerros, al valle fulgor de malvas. Todo negro menos ella, golondrina de alma clara, bajo un cielo de cristales, briza de azul y esmeralda. Resucitando caminos y despertando vaguadas, el fantasma de la noche despavorido bufaba. Y esbozaba en el horizonte siluetas encantadas, pegasos de fuego verde, con fuego verde en sus alas. Ninfas con cuerpo de avispas, brujas con patas de rana, vampiros del arco iris, espectros, camuñas, hadas, furias de vehemente lira, parcas de plácida hilada, euménides del infierno, y náyades y amilamias. Se me apareció de pronto blanca gardenia nevada, blanca como lirio blanco, como blanquísima cala, como nenúfar de río, jazmín de dulce fragancia, nardo encendido, azalea, anelí de madrugada. Mariposa en los juncales, libélula en su guía clara, luciérnaga de pradera, mariquita entre las zarzas, como la niebla que llega primorosamente alba, envuelta en mantón de seda, capote blanco de gasa. En la tapia del corral el gallo vital cantaba, y relinchaban los potros, los recios bueyes bramaban, porque se acercaba ella, porque mi niña llegaba vestida de sol e incienso y un delantal de albahaca. Los gorriones de la torre, los tordos en las acacias y los mirlos encendidos de tomillos y jaras cantaban la amanecida del color de la manzana. Señor, los hombres dormían, los niños, Señor, soñaban. Muy buenas tardes a todos. Anoche estuve soñando. Soñé que me perseguían, que todo estaba perdido, que noche no terminaba y el aire un débil suspiro. Y en el sueño se veía estampa que no la olvido, un escuadrón de guerreros con relucientes cuchillos. Temblores me despertaron con voces pidiendo auxilio, estrellas ya se ocultaban y el alba estaba conmigo. Qué feliz al despertarme, después del sueño sufrido, en noche que atormentara mis 5 nobles sentidos. Un sueño para olvidar, ogros jugaban conmigo, mas hoy me siento dichoso cuando contemplo los ríos. Viendo las aguas que forman con sus espumas, tejidos y azules, las mariposas se posan sobre los lirios. Que luna presta se va, envuelta en capa de lino, y va dejando estelas de blancos hilos para con ellos coser mi corazón dolorido. Muchas gracias. Después, Francisco de Miguel. Voy a recitar un poema que nos enseñaban en la escuela cuando éramos niñas.
Ayer, mamita, sin que me vieran, tomé un rosquillo de la despensa. Y en ese instante, mi mano tiembla. ¿Quién de este susto podría ser? Piensa, hija mía, que fue... Espera, que se me va. El gusanito de la conciencia. Mamita, ¿cómo lo echaré fuera? Que no me bulla, que no me muerda. Bueno, hija mía, si tú eres buena, se irá el gusano de tu conciencia. Francisco de Miguel López. Este señor, Francisco de Miguel, en Facebook, colapsa. Tiene visitas y tiene ¿cuántos? 45.000. Buenas tardes a todos. Perdonadme que ya no me he conocido mayor. Bueno, tengo 76 años y un Parkinson que me va a llevar a la tumba sin nada. Llevo una bomba y un cinturón, por si alguno se mosquea. Y es de verdad. Bueno, hace 50 años ya escribíamos. Había gente. Ya he conocido un señor rey de aquella época. Y nos enseñaron la poesía clásica, la que de verdad se puede hacer. Tuve un maestro, don Joaquín Vicenta, hermano de aquel actor, hijo de otro famoso Joaquín Vicenta, que trajo la novela social a España. Ese fue mi maestro. Y hoy quiero ofreceros unos versos míos, espero que os gusten. Ya no dirijo tertulias ya, no puedo. Pero ahí queda. Soneto. Está sobre la mesa la lectura, la lámpara encendida a todo punto, un vaso medio lleno y un asunto pendiente en mi cabeza, tu figura. Te siento envejecer con la dulzura que tienes por la edad y me pregunto si soy viejo también, pero pregunto que nunca agotaremos la ternura. Seremos el modelo, la pareja, ejemplo de cariño para todos, refugio de la lluvia bajo teja, un libro, una caricia a la bandeja, el plato de comida compartido y amor entre los dos, sin una queja. Que tuve la desgracia de leerlo, antiguamente familiar. Le devuelvo la herencia recibida y agradezco los favores, madre tierra. Para siempre deseo que te quede lo que tanto me diste a manos llenas. Ese soplo de vida fue regalo que yo pude gozar de primaveras, de los soles ardientes y del aire, de las luces y sombras y de nieblas. Poco importa el uso de placeres, ni el simple pensamiento que tuviera, ni tampoco los dolores, ni las lluvias que calaron mi cuerpo de agua plena. Ya no vale la rabia que yo tuve, ni los llantos de lágrimas sinceras cuando nada servía de agrado, ni calmaban mis sofocos ni mis penas. Todo tuyo, la riqueza de mis manos, que pusieron el trabajo a las expensas, miserables del mundo explotador, necesito que me aceptes, madre tierra. Hoy me entrego a ti, vengo desnudo, a mancharme de barro, cielo en greda. Nada es mío, tan solo fue prestado para el tiempo de mi vida pasajera. Te devuelvo el amor que tanto quise, y también yo he querido fui por ella. No lo puedo llevar conmigo todo, lo abandono, sin más, por mí no queda. Todo un gozo saber que yo he vivido circunstancias que vivió cualquiera, situaciones, rutinas y movimientos con las cosas tenidas como herencia.
Si me cupo tener varias desdichas, solo fueron de tristes paralelas, ya que luego pasaron a otro plano, y no importa si sufrí, no siento pena. He pagado el importe de mi vida como pude, con risas y tristezas. Acudí a saltar con diosas nubes por el préstamo que tuve de agua y tierra. Hoy me entrego desnudo al infinito, y el eterno silencio me espera, sin poder protestar, y te devuelvo mis despojos humanos, sin la pena de sentir nada de la nada. Te doy gracias por los ratos de amor y por aquella ilusión de los sueños y la sombra de la duda de fe de mi existencia. Agradezco los libros más sagrados, los paisajes calmados de belleza, las palabras que llevan un sonido, mis dos brazos, mis piernas, mis ideas, todo cuanto me sirve ya dejarte sin usar varias recetas, y regalo mi ropa, mis enseres, sin quejarme de nada. Madre Tierra, muchísimas gracias. Francisco, eres un privilegiado. Te he dejado decirlo, si no me copiéis, por favor. Solo se dice una. Te he dejado decirlo, porque sí, pero te agradecemos que hayas venido, porque yo sé el esfuerzo tan grande que te cuesta salir. Últimamente ya has dicho que te recluyes y no vas a ningún sitio, y has venido aquí. Gracias por estar aquí. Nada, no. Claro, por eso. Isabel Díaz. Sí. Después Isaac. Buenas tardes a todos. Voy a leerle una de mi cosecha. Escuchen un momento, si quieren. O si les interesa, saquen sus conclusiones. ¿No notan que a diario se pierden los valores? Que ya no nos respetan al hacernos mayores. Hagamos lo que hagamos, apenas nos valoran. Antes era distinto, contaba la experiencia, y haber vivido mucho se tenía muy en cuenta. Los jóvenes ahora están muy preparados. Antes no se podía económicamente, pero la educación siempre estaba presente. Ahora no pasa eso. Piensan saberlo todo. Ignoran que los años nos dan mucha experiencia. Nos enseñó la vida, que es muy buena maestra. Nos merecemos algo las personas mayores, que somos como niños. Nos gusta que nos quieran, y si nos tratan bien, damos la vida entera. Que tan solo pedimos ternura y comprensión, y eso no cuesta nada. De verdad se lo digo. Veréis que los mayores somos agradecidos, y si es que nos ayudan a cruzar una calle, parece que volvemos a la vida de antes. Nos alegramos tanto que un joven sea galante. Debiera con los años la vida ser mejor, y me duele decirlo, mostrar la educación, pero en verdad os digo, no perdamos la forma. Respeto a los mayores debemos prodigarles, que todos llegaremos, si no nos vamos antes. César García, a recitar ahora, después Óscar. Buenas tardes. Os voy a leer la donación. No quiero que me quieras por lástima en tu vida. No quiero que te postres delante de mi ser.
yo quiero que tu alma se encuentre convencida de que es mi amor inmenso y amor es mi querer. Querer es hacia ti. A ti, dulce paloma, que cantas la belleza en mí al amanecer, queriendo que me entregues la gracia que te asoma en rostro tan bendito que luces de mujer. Yo siento tus caricias, bebiendo tus encantos, en tu sonrisa dulce que no existe otra igual. Yo bebo en tus bondades la esencia de tus cantos, en tu decir te quiero, que agua es de manantial, agua pura que sacia la sed del caminante, que en camino agotado le quita la ansiedad, y la vida le alumbra, al marchar excitante, nueva etapa que lleve a su casa en bondad. Yo jamás en la vida podré a ti dejarte, pero si por mal lado tú a mí hicieses la acción en fe malvada, dejándome en ti aparte, mi noble alma a ti donaría el perdón. Porque, sinceramente, yo creo que tuviste pasión grande hacia mí, viviendo amor en nos. Y si ese amor lo olvida, pecado grande hiciste, mas yo te lo perdono, como perdona Dios. Oscar, después Rafael Navarro y después Juan Jesús. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí aprovechando que tenemos al cuadro de Príncipe Felipe, ahora rey de España, pues nada, que le dedico esto para el señor rey de España. Le voy a leer un poema y nada, pues lo leo algún día que espero que le guste. Se llama Hasta que se me fue, no he descubierto, de Unamuno. Hasta que se me fue, no he descubierto todo lo que la quise. Yo quería quererla, no sabía lo que es de amor morirse. Era como algo mío entonces. Era costumbre, que se dice. Pero hoy soy suyo yo. Soy de la muerte a quien nadie resiste. Al irse nació en mí, no, que en torturas en ella nacían al írseme. Lo que creí, yo sueño, era la vela. He nacido al morirme. Por fin ya sé quién soy. No lo sabía. Lo sé. ¿Quién sabe en este mundo triste? ¿Hay quien sepa lo que es saber y entienda lo que la nada dice? Mi madre nació en mí en aquel día que se me fue Teresa. Madre, dime de dónde vine, a dónde voy perdido, por qué al amor me diste. Rafael Navarro y Juan Jesús a continuación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Voy a hacerle caso a la señora de Santa María, recitando un poema que recité en el centro de Zamora hace 2 semanas. Es un poema de un niño, una carta que le escribe un niño a su abuelo que está en el cielo. Y se titula Una carta para el cielo y dice así:
Vuelve a contarme las batallas en las que siempre cantabas victoria, abuelo, porque echo de menos perdón, es que mi abuelo, empiezo. Vuelve a contarme las batallas en las que siempre cantabas victoria, abuelo, porque echo de menos tu voz ronca y agrietada por el paso de los años que ahora a mí me quedan por vivir. Ahora queda el sillón vacío, ya no te espera, donde tu vida reposaba a la hora de la siesta, un espectador menos de saber y ganar, y cifras y letras, un amante de la sabiduría menos en el mundo. Regresa a echarte el último pitillo en mi balcón, y luego jugamos otra partida más al tute, en la mesa redonda de tu casa, en el salón, con un par, y otro par más de Cuba Libres en la noche, y una grata conversación sobre la vida, algunas veces dulce, y otras tan amarga, parecido al juego de las cartas que reparte Dios. Ahora queda tu memoria, que espero no olvidar, acompañado de las lágrimas que tú no desearías que todos nuestros ojos derramaran más de un día. Queda un hueco doloroso en algún lugar del alma, donde te quería felizmente, todavía es tu lugar. Sin embargo, aunque sé que ya no volverás, vuelve alguna noche cuando sueñe contigo, para contarme si estás bien en la paz del paraíso, que tanto y tanto te mereces, más que Dios. Si abuelita María sigue igual que siempre, tan bella como relatan tus escritos, regresa para cerciorarme que estás vivo, que allá en el lejano cielo me proteges. Yo desde la tierra, que no ha dejado de girar, demostraré ser un hombre y merecedor de tu nombre, relataré a mi nieto tu memoria y pensamientos, como lo hizo tu abuelito cuando aún eras un niño. Le enseñaré a silbar, como a tú, a mis labios, ahora silenciados por el luto de tu ausencia, y así no olvidaremos la esencia de tu ser en todas nuestras vidas sucesivas que a tus genes les queda por vivir. Si alguna vez te encuentro en el otro mundo, ahí, en algún rincón del firmamento donde esperas, espero más tarde que temprano, díselo a San Pedro. Estos versos ya no sonarán a despedida indefinida. Mientras tanto, mientras llega ese momento mortal, te viviré, abuelo mío, como recuerdo eterno de mi vida. A Rafael Rubio Romero, yo sangre de su sangre, él tinta en mis versos. Bueno, pues ha sido emocionante. Juan Jesús, después, Rosa Alonso de la Fuente, Marisol, que te veo ahí detrás. ¿Vas a decirnos algo? No, pero estoy encantada. Yo a este último porque me he emocionado de ver a tu abuelo. Sí. ¿Pero por qué no nos dices algo? Porque estoy allí por casualidad. ¿Has traído algo? ¿Has traído? No, estoy encantada de Bueno. Otro día. Otro día. Buenas tardes a todos. Esta es una poesía que he hecho hace poquito y va dedicada a todas las mamás del mundo, las que se han ido y las que están presentes y ausentes. Mamá te quiere desde el primer momento que está embarazada de ti. Mamá se preocupa, mamá se sacrifica, mamá te aconseja, mamá te escucha, mamá te ama, mamá te cocina, mamá te plancha, mamá llora contigo y ríe también. Mamá estará siempre hasta que fallezca. Así que, hijo, cuida a tu mamá, que es la persona más maravillosa del mundo, y que te viva muchos años. Viva mamá, viva mamá. Alonso de la Fuente, después, Primitivo, Oliva. Buenas tardes a todos. Hoy os voy a leer un poema que he hecho a María Jesús Salinas porque estuve en la casa de Zamora como el compañero y recité un poema que me llenó muchísimo. Entonces la he hecho 2 quintillas y una seguidilla en acróstico con su nombre. A María Jesús Salinas. Mayúscula sería la alegría al contemplar que acoges con agrado, rosa o versos, poema o poesía, imagen palpable del fruto dado
a tu cántico lleno de ambrosía. Jamás oí cantares de salinas en los lugares que frecuento yo, sentires o vivencias cristalinas unidas al acento que le dio, sembrando ilusiones diamantinas. Seguidora de ti, aquí me tienes, loando a ver si tú igual te avienes. No dejaría aclamar tu persona, sombra sería. Vamos a escuchar. Y anuncia eso que tienes pendiente por ahí. Bueno, pues ya que estoy aquí arriba lo anuncio, sí. Veréis, este jueves próximo a las 8 de la tarde en el Centro Gallego de Madrid, en la calle Carretas 14, que es allí próximo a la plaza, me parece que se llama Jacinto Benavente, en la tercera planta. Jueves, 8 de la tarde, Carreta 11, Centro Gallego de Madrid. Pues haré una lectura de mi último libro, que está dedicado a Galicia. En la invitación pone cuarta planta. No, es la tercera. Ah, gracias. Yo creo que sea la cuarta. Pone en la invitación. Este gallego. Sí, en el centro, Hay no la confundir con la Casa de Galicia. No, la Casa de Galicia está por allí cerca de la Casa de Galicia estuve yo ayer. Pues nada, que estáis invitados, que aunque esté dedicado a Galicia y se titule Coa brisa del norte, con la brisa del norte, los poemas están en castellano, aunque hay muchos guiños a esa tierra. Bueno, se ha leído un poema aquí a la madre y yo voy a leer otro, que este está dedicado especialmente a la mía, yo que conozco bien el estado en el que está. Oteando la frontera. Duele mirar los ojos de quien todo lo ha dado para ti. Le dio luz a los tuyos y ahora ves la ceniza en su mirada. Duele saber que es por la edad, que ya no queda casi nada de lumbre en su brasero, que los estíos secaron fecha a fecha ya todos sus jardines, que está al mínimo de su fuerza el motor que la sostiene. Duele mirar las fotos de un pasado que aún se siente en dedos y pestañas, fotos burlonas, pues ellas recopilan en inmortal sello la imagen para que luego hiera su presencia. Duele mirar lo sido, lo presente, y pensar que el futuro está vedado en su extenso horizonte. Futuro ya es lo cerca, pensar en lo diario, tal vez mañana, quizá un mes, como mucho una fecha especial, y andar a paso lento a su próxima cita si se puede. Duele saber que ella, la sin rostro, aunque no dejó nota, está esperando, agazapada entre las ruinas de edad y enfermedades, a una víctima endeble para plantarle cara cuando acuda. Solamente de haber tenido madre comprendería estos versos la maldita. Andrés Menéndez nos va a recitar ahora. Eso de recitar es una profesión muy amplia. Bueno, esta tarde en el autobús tuve unas palabras cordiales, con un señor. Nos despedimos hasta hasta luego indefinido, y mi sorpresa, ahora mismo que el mundo es muy pequeño, me lo encuentro aquí, Julián Martínez, que se llama. Bien, lo titulo Dios mío, ¿por qué yo? Toda cultura tiene un Dios, una religión, como se domina en cada caso. A ese Dios adoran con pérdida devoción, aunque también con su fe en el ocaso hay quien irreverente a su Dios interpela.
Dios mío, ¿por qué yo? Ante la adversidad, su flaqueza y contra su deidad se revela, lastrando esa grandeza e infinita bondad, sin recapacitar que el Altísimo nos dota de autonomía y capacidad suficiente para que burlemos la dolorosa derrota tomando el camino más conveniente. Antes que interrogar al Señor con torpeza, veamos si nuestra conducta es displicente. Antes que atrevernos a descartar ligereza, emules a quien nuestra fe acrecenta. Fue Arthur Ashe, tenista afroamericano, legendario y relevante jugador de Grand Slam, correcto en la cancha, rival muy humano, años 80, siglo XX, se estaba muriendo a causa del asolador síndrome de inmunodeficiencia adquirida, contagiado en una cirugía de corazón por una transfusión de sangre infectada. Entre las múltiples cartas de fans recibidas dándole ánimos, le hacen una pregunta: ¿por qué Dios te eligió a ti para algo tan feo? Con entereza Arthur Ashe sereno contestó: muchos años ha, muchos millones de niños comenzaron a jugar al tenis, uno era yo. 5 millones lo jugaron dignamente, 500.000 lo hicieron de modo profesional, 50.000 entraron en el circuito, 5.000 alcanzaron a jugar el Grand Slam. A jugar en Wimbledon llegaron 50, solo 4 alcanzaron la semifinal. 2 se jugaron la final, de nuevo uno fui yo. Eufórico, copa en alto en el ceremonial, no se me ocurrió preguntar: Dios mío, ¿por qué yo? Bueno, pues hoy nos visita Juan Martínez. Nos visita por segunda vez en el Centro Asturiano en Madrid, porque vive en Cartagena, mi hermano, que también arrasa en internet, también en Facebook y en una página en la que está escribiendo por capítulos cada lunes un capítulo. ¿Y cómo se llama? Inspires. Tiene, ¿cuántos? 20 capítulos. 20 capítulos. Cada lunes pone uno, pero ¿cuántos seguidores tienes? 4.200 dijiste anoche, que siguen ese relato cada lunes. O sea que también tenemos aquí a un escritor. Y claro, imitándolo desde pequeña, yo estoy aquí, soy poeta por eso también, imitándolo a él. Así que vamos a escucharte. Buenas tardes. Le ruego me perdone, pero yo recitar no recito bien. Voy a hacer. Libertad. Libertad, vana palabra de sentido vacío, que muchos se engalanan y los estados no reclaman para sus hijos sin tronío. Existe realidad. Siempre escandaliza la verdad, pero si pensamos en nuestro entorno, nos vemos como prisioneros sin retorno, con hilos invisibles que nos tienen atados, sin posibles salidas que nos puedan hacer sentir esa libertad que decimos de vivir. Libertad. Quisiera ser ave para volar y no volver a pisar los sitios que ya pisé, sin volver a sentir con dolor aquella tierra aflicción, sin soñar, pues solo en la cárcel soñé que volar era vida, era dolor. Nuestra cárcel es el mundo que nos tiene prisioneros con cadenas de terzoneros, que mezcla el amor con el horno exabundo de muerte y cariño fraterno, sin vida, sin libertad, como alma muda, a la tierra que se transforma, pero sin dar el fruto esperado que Dios nos ha donado de resurgir en una nueva forma. Libertad, los hilos que te sujetan y estrangulan, fuerte, muy fuerte, son cadenas que no matan, son hilos que no sueltan y con ello la vida anulan hasta lograr la muerte. No es muerte corrupta, es muerte mental, ya que jamás será ser total y siguiente de una cárcel vital.
Me siento sin vivir en esta vida. Se acumulan los muros alrededor y las rejas son las vallas del amor. Y siento que el que me quiere, olvida. Olvida que soy hombre, humano, que quiero ser libre y vivir. Que, como el pájaro, quiero subsistir y también, con amor, posarme en la mano, esa mano que jamás me aprisione y dejará que mi vuelo nunca se amilane con el universo, como el universo quiso que fuera el ser humano. Ahora vamos a escuchar a mi cuñada, su esposa, que Mariló Llones, ella nos va a cantar. Es directora del coro de la Basílica de la Iglesia de la Caridad, la patrona de Cartagena. Y bueno, ahora veréis, escucharéis su voz. Sin música, a pelo, pero bueno. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Voy a cantarles la romanza de Concha del niño judío. En mis ojos me traigo luz de su cielo y en mi cuerpo la gracia de la manuela. De España vengo, de España soy, y mi cara serrana lo va diciendo. Y mi cara serrana lo va diciendo. He nacido en España, por donde voy. A mí lo madrileño me vuelve loca, y cuando yo me arranco por una copla al acento gitano de mi canción, le dan vida a las flores de mi mantón, le dan vida a las flores de mi mantón. De España vengo, de España soy, y mi cara serrana lo va diciendo. He nacido en España, por donde voy. Campana de la Torre de Maravilla, si es que tocas a fuego, toca deprisa. Mira que ardo por culpa de unos ojos que estoy mirando, por culpa de unos ojos, madre, me muero, por culpa de unos ojos negros, muy negros, que los tengo metidos dentro del alma, y que son los ojazos de mi gitano. Temblando estoy mi vida por tu desdeo. Te quiero y no me quieres, gitano mío, y es una pena verme así despreciada siendo morena. De España vengo, de España
poema. Después de esto, bueno, vaya voz, Marino. Voy a decir otro poema a la madre. Hemos dicho por ahí alguno que otro, Primitivo, Oscar. Voy a decir también un poema a la madre. Como estamos en el mes de mayo, todavía hemos vivido el Día de la Madre. Cuando miro a mi madre, cuando miro a mi madre, la belleza que irradia su rostro me parece más bella que el aire, más fresca que el agua, más dulce con más deleite que los vaivenes del mar, más fuerte que el viento, tierna como la amapola e invencible como el tiempo. Cuando miro a mi madre, algo dentro de mí se revela, algo dentro de mí se me parte, porque pienso que está envejecida y en silencio soporta los años, y los años no pasan en parte. Cuando miro a mi madre, cuando evoco los tiempos pasados, qué recuerdos la vida me trae, qué añoranzas de tiempos vividos, qué vestigio de hondas verdades, qué semblanza de amor compartido. Estás presente en mi primera infancia, entrelazada en el tiempo y el recuerdo, amuleto de amor, dulce constancia que mi vida protege sin saberlo, melodía suprema concordancia, fuiste canto y ternura en mi niñez, un deleite a través de la distancia, sosiego y refugio adolescente, poesía prodigada en abundancia, un latido incapaz de contener. Antorcha celestial de los amores, llama de luz que alumbra un despertar, peregrina de amor, nunca descansas, tu lema siempre ha sido perdonar. Tu destino en la tierra, solo amar. Vamos a escucharte. María Ángeles. Vamos a escucharte acompañada por Juan Carlos a la guitarra. Buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de hablar. Gracias a ti por estar aquí. El poder de la palabra. La palabra es el arma más peligrosa que tiene la humanidad. Dependiendo del uso que se le dé, puede hacer el bien o mucho mal. La palabra tiene un doble filo, muy fácil de malinterpretar. Con ella se hace la guerra y también se consigue la paz. Es muy importante el tono de voz con el que se va a pronunciar, de ahí que sea una mentira o una gran verdad. Hay palabras que hacen heridas, con la fuerza del huracán, y palabras que consuelan y curan a todos los que puedan necesitar. La palabra es como un veneno si se usa para manipular, o puede ser como un bálsamo si es para consolar o enamorar. Palabras divertidas que hacen reír y otras tristes que hacen llorar. Palabras que se lleva el viento y otras difíciles de olvidar.
Es más rápida que la pólvora y hace heridas difíciles de curar. Por eso, antes de hacer daño irreparable, hay que saber lo que se va a hablar. Palabras que se dicen a conciencia y otras se lanzan sin pensar. Palabras que sacan de quicio a cualquiera y otras amables y suaves para engañar. Las palabras, una vez dichas, no se vuelven a recuperar y el daño que se hace con ellas no tiene vuelta atrás. Palabras sabias que enseñan y enriquecen, otras quedan tatuadas en el corazón. Palabras que atormentan la mente, que hacen perder hasta la razón. La mejor palabra es la que no se dice, eso aconseja el refrán. Por eso, antes de hablar, es muy importante saber escuchar a los demás. Las palabras sinceras son de oro, las piadosas son de plata, las de honor son de brillantes y las falsas de hojalata. Gracias. Una pieza... Sí. No he preparado. No he preparado nada. Venga, pues el próximo día. Gracias. Gracias a vosotros. Daniel, ¿nos vas a decir algo? Tú eres actor. ¿No? Es que no he traído nada preparado. Vale. No he traído nada. Con mucho gusto lo haría, pero es que no he traído nada. Muy bien, pues otro día, ¿eh? Otro día. Quedas emplazado. Gracias. Marisel, Pilar, Berbel, después. Buenas noches. Voy a cantar una Ave María de los más conocidos. El Ave María de Schubert. Oh
espera un poquito. Pilar, espera un poquito. Tenemos en la sala a un director de teatro muy importante, Valentín Nieves, que no quiere salir a decirnos nada, ¿o sí? No. Ya te he dicho que yo aquí vengo de oyente. Ya lo sé, bueno, pero quiero vengo de oyente. que Esta estupenda poesía que aquí tiene lugar. Sí, bueno, pues gracias por estar aquí. Él fue mi primer director de teatro. Cuando yo llegué a Madrid de Cartagena, que no conocía a nadie, me incorporé a su grupo de teatro con la persona buena de Sertuán, haciendo 2 personajes cada actor, y lo pasé muy bien, y ahí ya conocí gente, poetas, conocí de todo, pero a él fue el primero que conocí y me incluyó en su grupo de teatro, que ahora lo tienes en la casa de Zamora. Estás ensayando allí y hace muy poquito estuviste aquí en el Centro Asturiano con la obra que lleváis ahora. Exacto, con la obra Culpables. Bueno. De Jaime Salón. Sí, y próximamente la vais a interpretar. En el Centro Cultural Príncipe de Asturias, el 15 de junio. El 15 de junio, a las 7 el Príncipe de Asturias, a las 7 de la tarde, si queréis ver la obra Culpables, dirigida por Valentín Nieves, pues allí estará el grupo completo. Exacto. Pilar. Bueno, pues vengo con Gloria Fuertes y voy a leer Las 3 tontas. Por el pueblo ceniza van las 3 tontas. La una lleva una piedra, un jarro lleva la otra, y la tercera va a misa, lleva un rosario de moscas. Ponedle las zancadillas, los chicos las tiran piedras, cosas. ¿Quieres ser mi novia, Elisa? Se sonríe la más boba. Es mentira que me quieres, dice la más habladora. No podemos ir al baile, somos tontas. Van cogidas de la mano, a por conchas. Sobre el río van andando las 3 tontas. Era muy cortito, voy a leer otro también, así más cortito todavía. Anuario. En octubre, duda cubre. En diciembre, vuelve a quererme. Yo tampoco. En febrero, vuelve loco. Yo tampoco. En abril, mentiras 1000. Por agosto y con el frío, no me fío, no me fío, vas y vienes, y yo cierra, que te cierra los arbustos de mis sienes. De Gloria Fuertes y la imita magníficamente. Manuel González. Manuel. Después, José María García. Después. Manuel, sentimos mucho la pérdida que has tenido de tu mujer tan entrañable. Nuestras condolencias. El día 4 ha fallecido mi esposa, pero a ella le gustaba todo esto y por eso me anima enseguida. Un saludo, amigos, paisanos también. Le cantan a los poetas. Este poema fue dedicado a un grupo que cantaban precisamente a los poetas. El grupo se llama Grupo Tercicore. Le cantan, le están cantando, le cantan a los poetas. La voz del viento en la tarde suena a crujir de veleta y entre notas y canciones el verso se les desgarra y unos versos en la sombra
nos van llevando a Granada. Le cantan, le están cantando, le cantan a los poetas. Que bien suenan esos versos a las 5 de la tarde. Qué graves son esas notas que imitan los aquelarres. Qué bien suenan esas voces. Si las oyeses, Hernández, escucha de Rafael gritando a los generales, y un violín deja unas notas adornando unos cantares. Le cantan, le están cantando, le cantan a los poetas. La tarde se va moviendo entre canción y guitarra. Es un canto que desgarra, un verso que está latiendo. Machado, León, Otero, la sala se está llenando de savia, de limón nuevo. Poetas están cantando, le cantan a los poetas. Carmen Timón después. Yo quiero recordar hoy a un poeta que fue compañero de todos nosotros y que precisamente el día 28, el próximo día 28 hace se llamaba Florentino. ¿Cómo pasa el tiempo hace un año? Y entonces yo en aquellas fechas escribí esto como recordatorio y lo voy a repetir. Le digo, adiós le decimos siempre al que abandona esta tierra. Adiós le decimos siempre al que abandona esta tierra. Adiós le decimos siempre con el alma hecha una pena, porque nos duele muy dentro cuando nos deja un poeta. No solo por ser poeta, que es condición santa y buena, es porque se va un amigo con el que tuvimos brega una tarde y muchas tardes recordando las faenas, no de toros ni toreros o si la plata está llena. Florentino, recordamos tu forma de ser sincera, tus escritos y deberes, tu infinidad de poemas, unos largos y otros cortos, pero todos con su tema, demostrando tu valía, tu dignidad y tu fuerza. Dios te acoja, Sánchez Carpio, en su seno de la gloria y te retenga a su lado hasta el confín de la historia. Después de Carmen Timón, María Jesús y Pilar Ricardoso. Después, creo que voy en esa línea. Yo voy a decir humilde Jaramago. No es posible en el asfalto plantar flores. Qué pena. Pero, oh sorpresa, este año al llegar la primavera en la acera de mi calle, en una grieta gris del duro asfalto, ha nacido un humilde y valiente Jaramago. Al pasar junto a él cada mañana, le dirijo agradecida una mirada por hacerme el regalo de ver la verde pincelada de sus hojas sobre el oscuro asfalto. Y solo bastaron 3 días que no pasé por su lado, y aun viviendo amenazado y por humos, de tubos de escape perseguido, el humilde y valiente Jaramago de la acera de mi calle ha florecido, viendo el pequeño milagro de sus flores amarillas sobre el gris de mi acera destacando. Una mirada de ternura le dedico. En silencio digo gracias,
por poder contemplar el pequeño prodigio del humilde Jaramago de la acera de mi calle florecido. María Jesús, ¿cómo se escucha? Buenas tardes. De Ramón de Campoamor, los hijos y los padres. Ni arrastrar a un pastor llevar podía a una cabra infeliz que oía amante vagar detrás al hijo que inconstante marchar junto a la madre no quería. Necio, al pastor un sabio le decía: al que llevas detrás, ponle delante, échate el hijo al hombro y al instante la madre verás ir tras de la cría. Tal consejo el pastor creyó sencillo, cogió la cría y se marchó corriendo, llevando al animal sobre el latillo. La cabra sin ramal los fue siguiendo, mas siguiendo tan cerca al cabritillo que los pies por detrás le iban lamiendo. Pilar Pizarroso, después Pilar Mateo. Aquí tenemos pilares para sujetar el edificio. Buenas tardes a todos. Yo voy a decir uno que lleva por título Motivo de Esperanza. Oh, señores. No dejes varado en vida tu corazón por aquello. ¿Qué importa si fue o no fue? Destierra del pensamiento los afanes que en tu mente recaban esos ensueños. Si te atrapan en sus redes, te robarán el sosiego, impedirán que descubras que todo puedes vencerlo. Es un eslabón no más de un incansable cortejo del proceloso camino que por suerte vas siguiendo. Es una puerta que cierras para salir al encuentro de quien pueda presagiar todo ese caudal inmenso con perfume de esperanza que firme aguarda en tu pecho, en ese fondo sin fondo, ahuyentando el desaliento. Que quede en paz el olvido, deslizante por el tiempo, y como pícaro anuncio, como con ambiente laminero, a esa puerta que se cierra, otra, ella se está. Después de Pilar Mateo, Celuchi Zambrano. Yo, buenas tardes, he escrito este poema. Estaba en Uzbekistán, acabo de llegar, y he escrito, mientras los demás duermen, yo escribo en el avión, y he destacado las 3 ciudades por las que hemos pasado, que son una maravilla. Os animo a que vayáis. Lo mandé a la embajada de Uzbekistán ayer, no creo que estén en la sala, porque yo he dicho que iba a leerlo. Entonces, vamos a ver, desde Samarcanda, la ruta de la seda. Es Uzbekistán la tierra de grandiosos monumentos, de majestuosas cúpulas y exultantes mausoleos, brillando con su esplendor los progresos de su imperio, fusionando tradiciones y evocando sus ancestros. Sus coránicas madrasas, bien perdidas en el tiempo, nos muestran nuevos caminos de industrias en crecimiento. Y es Tashkent, la capital, quien nos abre su universo a un buen mercado central con artículos diversos, desde extensa horticultura hasta especias de diseño. Y es su gran mezquita blanca quien nos llena de embeleso cuando irradia con su luz su magnífico elemento. Es la muralla de Giva, hecha de adobe y de esfuerzo, la que con sus 4 puertas nos muestra sus azulejos en mezquitas y madrasas
y minaretes de cuento, es embucar a la bella, teñida de azul y cielo, la ciudad monumental de Uzbekistán, el ejemplo, y tocamos Samarcanda, ciudad de mágicos sueños, perla del este llamada por cuantos besan su suelo. Son sus mezquitas tan bellas, tan ricos sus monumentos, que hasta los ángeles llega el azul de sus reflejos. De encaje son sus mezquitas, bordadas en oro viejo, con arcos bien definidos tejidos de terciopelo. Y es su gente paradigma de entrega y de buen gobierno, dando a conocer la ruta de la seda al mundo entero. Es Uzbekistán, país, patrimonio de la UNESCO, la que brilla con luz propia, compartiendo sentimientos. Felucci Zambrano, que la tenemos de nuevo aquí después de su accidente. Y a continuación Isidro. Por allí creo que eres el último. Isidro, eres tú, ¿no? El último. No, ya, claro, sí, digo por allí. Por allí. Buenas tardes. Te tenemos de nuevo, Felucci, ¿cómo estás? No, pues ando, pero ando. Buenas tardes. De Rafael de León, soneto. Bebiéndome la dulce primavera, me sorprendió la tarde junto al río y pude contemplar a mi albedrío el idilio del agua y la palmera. Me zambullí desnudo en la pecera buscando un corazón igual que el mío. No encontré ni un faro, ni un navío que me hicieran señales de bandera. La noche iba saltando por la orilla y puso en mi cabeza despeinada el filo verde azul de su cuchilla. Mas cuando ya se ahogaba mi fortuna, quiso el viento mandarla a mi jugada el blanco salvavidas de la luna. He dicho que eres el último, pero no, está Merche y Jesús allí. Y ahora venís, después de Isidro salís. Isidro. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Os voy a recitar un poema de la búsqueda del amor. Vamos a ver. He buscado el amor en desafío y en dura lucha me hice tanto daño que he llegado a sentir escalofrío al ver que no hay amor sin desengaño. Después busqué un amor igual al mío y he visto al pasar año tras año que ninguno es igual y que el hastío para el amante es algo muy extraño. No siempre la experiencia del camino nos hace ver lo que hay más adelante. Fue el primero un amor puro y divino, y aunque perdido estuve al semejante, ahora que de amor soy peregrino, más perdido me siento como amante. ¿Sabéis? En la vida luché tanto que ahora tengo ganas de probar el sabor de la risa y de gozar de la amistad y de su enorme encanto. Lo aposté todo por amor y en llanto, más que ola advierte el mal sobre la arena, derramé tantas lágrimas y penas que ya no me quedan más de mi quebranto. Yo que aposté y vejé hasta lo inerte
y siempre he sido fiel con mi postura, de no vivir jamás con amargura, y ahora vivo abandonado de mi suerte. Pude salvar mi vida, pero un vive tan inútil, estéril y cobarde pudo hacer que muriera y que termine mi vida sin el más mínimo alarde. Ya no quiero más luchas, no las quiero, ni falsos espejismos, ni arcoíris que confundieron cielos con abismos a los que amé con fuerza de venero. Ahora quiero encontrar el buen sendero de algún amor sin fuerzas ni egoísmo. Quiero encontrar la paz, que nadie diga que nunca fui capaz de entusiasmarme. Con ilusión y alma voy a darme a la llegada de una mano amiga, y si es con la ilusión que antes sentía, me sentirán de Dios agradecido. Ya es tiempo de gozar y del olvido, para eso tengo intacta mi alegría y un corazón muy noble todavía con un montón de amor que no han querido. Por eso ahora voy desde la vida, con toda la ilusión del pensamiento, en busca de un amor a la medida que dé razón y ser a lo que siento. Y ante esta soledad que hay en mi vida, que mina cada día mi contento, escribo para ti, desconocida, si buscas un amor sin desaliento. Un amor que está siempre en mi poesía, un amor tantas veces que he soñado, un amor para amar con frenesí, un amor de pasión que mi alma ansía, y porque sé que existe para mí, escribo para ti, desconocida, y con ardiente duelo, hasta lo más arcano desafío, te encontraré en la tierra o en el cielo. Jesús Toledano. A ver, ¿qué nos dices? Feria de San Isidro, voy a decir una poesía que siempre la digo por esta fecha, ya que se conmemora el día 16 de mayo. Joselito, murió Talavera de la Reina, y luego pues una de... Esta, el Tajo se tiñó de sangre, de Mario Picasso. Silencio, por favor. Talavera de la Reina, puesta del sol sobre el Tajo, muerte la de Joselito, 16 de mayo amargo. Tiene Talavera un puente sobre las aguas del Tajo que, según dicen, se hizo en tiempos de los romanos. No sé quién lo construyera y si esto hace mucho al caso, pero lo que digo es cierto y nadie podrá negarlo, es que a la puesta del sol en esta parte del Tajo hay embrujo, encantamiento, cierto sortilegio mágico, algo así como si el agua, herida desde lo alto, vistiese de grana y oro por la muerte de aquel bravo. Nacido en Gelbes, Sevilla, el día 8 de mayo del año 95, ya ha sido su centenario. Al hijo de la Gabriela le fue mal el mes de mayo, porque después de Madrid, donde tuvo un gran fracaso, el 16 vino aquí para embarcarse en el Tajo, en la barca de la muerte rumbo a los ruedos más altos, víctima de bailaor, torito mal encarado, un nacido marrajo. Ay, 1920 y tu 16 de mayo. Cuentan que, estando ya muerto, su hermano el divino calvo no quiso ver a José. La espantada subió de grado. Nada extrañó la afición sabiendo cómo era el gallo. Talavera de la Reina. Por lo que ocurrió aquel año, las gitanas cuando acuden a su célebre mercado, con sus ojos de azabache pretenden clavar un dardo sobre las aguas tranquilas, al mirarlas, porque el Tajo tiñó de sangre la carta en que fue corneado el gran diestro Joselito. Sus miradas a lo alto se elevan como saetas, pidiendo al crucificado Padre Jesús Nazareno
que irradie del sol sus rayos sobre esta parte de España, para que propios y extraños, cuando la puesta del sol en esta parte del Tajo, sepan que fue Talavera, donde la vida de Cuajo le fue segada a Gallito, el más grande de los gallos. ¡Bravo! Con Merche, a ver qué nos traes a la calle. Sí, aire para el puerto, morena, y cuidado que va limpia, y cuidado que vas airosa, y cuidado que vas bonita. ¿Dónde vas tan repeinada? ¿Dónde vas tan remonísima? ¿Dónde vas con esos ojos que son dos luceros, niña? Qué bien te cae esa falda, y qué bien el de Manila. ¿Quieres que hagamos pendán los dos juntitos, mi vida? ¿Dónde vas tan recompuesta? ¿Dónde vas tan remonísima? Pero ande que es tú que vaya una madrileña fina el 15 de mayo, hombre, a la pradera, solila, a marcarme 4 costas, porque una que todavía, el aquel de la lioli, que hace falta las mocitas, para andar con prosopopeya y mirar con serranía, y dar al mantón de flecos el aire que necesita. Dime, ande que es tú que vaya una gata de esta villa, que nació en la Cruz del Rastro y se canta 2 coplas con alegría, y sabe llevar lo suyo cuando se pone de limpia. Dime, ande que es tú que vaya la nieta de mi abuelita. Con esa cara a la gloria. Hijo, baja la cejilla, que está ronca la bandurria. Sí que estás hoy chungoncita. ¿Y qué pasa si estás ronca? Pues que hay muerte repentina. Ay, qué pelusa, Dios mío, le va a entrar a las cotillas en cuando fijen que hoy va más guapa y mejor vestida. Hoy va a ser ese cuerpito gitano, la comidilla de envidiosas y gandules que en tascas y portería dirán al verte pasar. ¡Qué guapa, mala Pepilla! ¿De dónde habrá sacado esa todo lo que lleva encima? Y entonces me vuelvo yo y les digo, ¿y no sería mucho mejor que estuviesen ustedes en la cocina, echando sal al puchero o remendando camisas a sus hombres? So chismosas. Sí, yo soy la Pepilla, la moza del más cartel de la Ribera, la misma que mientras que ustedes todas no se han peinado todavía, están con el moño al trote, y las chanclas raídas y las camas por hacer, y el jabón muerto de risa. Yo ya he dejado mi casita como una taza de plata, y como soy muy castiza, me alquilé con mis ahorrillos este mantón de Manila. Me peiné de peinadora, me alajé con perlas finas, y me voy a San Isidro con la conciencia muy limpia, a beber agua del santo, a comerme unas rosquillas y a bailarme lo que toque y a lucirme unas mejillas y a ver cosas de mi tierra y a respirar alegría. Y a traer un pito con flores para adornar tu cuadrilla y un botijito de barro para que el agua esté fresquita. A eso voy a la pradera, para que mientras hay cotillas a las puertas de las casas a tal hora y en tal día, sepan que hay en los madriles morenas de campanillas, que aún alegran con sus caras verbenas y romerías. Carlos 2. Terminamos con él y rapidísimamente comenzamos la segunda parte de científicos y presentamos. Buenas tardes. Silencio, por favor, silencio. Voy a leer unos aforismos que he escrito sobre escritores, de un libro que se va a titular, un poemario, que se va a titular Dar Avis, que se publicará en el mes de octubre próximo. Bueno, voy a leer unos pocos, pues son 100, claro, voy a leer tantos. A Tolstoy, el amor, qué luz aquella noche,
qué oscuridad aquel día. En la infinita llanura blanca, el amor en la lejanía. Abraham Stoker, el viento. La voz lúgubre del viento estremece largo tiempo al viajero. A Jules Verne, Julio Verne, la prisa. Tenía tanta prisa que no llevaba nunca. A Valle Inclán, la mano azul del viento juguetea traviesa con las hojas de los árboles, como la mano traviesa y juguetona de la providencia juguetea con el destino de los humanos. A Stefan Zweig, la soledad, saber estar solo para poder esperar a alguien. A Rimbaud, el amigo, deseaba ser su amigo hasta que el amor lo separe para siempre. A Homero, la finitud, al fin y al cabo, tampoco el mar puede ignorar su finitud. A Mark Twain, la libertad. Nadie puede sospechar siquiera la libertad que se esconde tras unos harapos. A Stephen King, el niño. Inesperadamente, el niño ahoga su risa en el columpio mañanero. A Paul Valéry, el lecho marino. Sobre la sábana azul del lecho marino, las olas inquietas no pueden dormir. A Hermann Hesse, los espíritus. En el bosque de silencios, los espíritus penan en voz muy baja con susurros. A Leopardi, la noche. Cabían en aquella copa toda la noche y sus estrellas, y se las bebió. A Saint-Exupéry, la piedra. Lanzó una piedra a la luna y se convirtió en una estrella. Agatha Christie, los hilos. Vivir es trazar una maraña de hilos rápidamente para después ir desenmarañándolos poco a poco. A André Gide, la sábana. Sábana tan blanca que nunca atreverse puede a usarla. A Marguerite Duras, la mentira. Cuando una mujer francesa dice «je ne sais pas», miente. A Alfonsina Storm, los recuerdos. El mar nos trae, náufrago de ti, olas de tus recuerdos. A Raymond Chandler, las huellas. Mientras quedan sus huellas y él se va alejando, pero conforme se aleja, estas se van bordando. A Marguerite Yourcenar, las columnas. Los árboles se alzaban eternos como columnas de un panteón dórico. Y por último, a Robert Walser, la rama. ¿Cómo sabía aquel gran pájaro que era aquella rama en donde tenía que posarse? Bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Siento los que se van, lo siento porque todos hemos escuchado a todos y ahora hay que escuchar a los que quedan. Bien, pues quiero deciros también que Carlos Lor ha tenido una exposición hasta el 16 de mayo durante todo el mes, maravillosa Ciudades de Noche. No he podido asistir a ella, discúlpame, pero sabes que estuve en La Manga y me era imposible volver. Pasamos a presentar a Elena Moratalla. Presentamos Surcos, este libro que ellas han escrito y bueno, serán ellas quienes lo hagan después. Elena Moratalla nació en Madrid, se diplomó en formación del profesorado. Labor profesional en el sector de telecomunicaciones, compatible con su dedicación a promover e impulsar actividades y propuestas artísticas.
Entusiasta de la poesía en sus facetas creativas y divulgativa. Su obra ha sido traducida al árabe y al portugués en la antología ibérica de poesía Edoconto. Ha participado en el origen y desarrollo de grupos literarios, como Tinta Viva, dentro del ámbito La Cultural Telefónica de Madrid. Tiene escrito su primer poemario, Intimidad de Cristal, y cuentos cortos en la colección Tinta Viva llamada Relatos. Desde el año 2006, Elena organiza actividades literarias en el Centro Cultural Paco Raval. De esta inquietud ha nacido la tertulia Grupo Poecas, que ella coordina. Colabora también con la Red de Arte Joven de la Comunidad de Madrid y Fundación Vallecas. Todo Cultura, Vallecas Todo Cultura, en el diseño y actividades literarias de ediciones anuales Calle del Libro. Un aplauso para Elena Moratalla. Presentamos también a Maribel Alonso, poeta con raíces extremeñas y asturianas. Desde muy joven mostró interés por la cultura y la literatura. La dureza, la injusticia y las privaciones a las que estaban sometidos los jornaleros del campo extremeño hicieron que tomara posiciones a su lado. Ha sido miembro del Tribunal contra el Trabajo Infantil, México 1996. Sencilla, intimista, crítica y luchadora. Estas características las refleja en su poesía social. Comenzó a formarse en el taller de poesía de Prometeo. Su obra ha sido publicada en numerosas antologías, libros colectivos y revistas. Fundadora de la segunda etapa de la tertulia La Manuela, Madrid 1982, del grupo Vox Populi y Amalgama. Colaboraciones con el grupo Mujeres de Negro, Mujeres contra la Guerra. Forma parte del grupo literario Tertulia Poecas y colabora con diversos grupos como Persona Libro, Arte Total y Poetar. Es socia activa de CAUN y Ateneo de Madrid. Es autora de 5 poemarios y 10 monólogos. Su obra ha sido traducida al alemán y al francés. Un aplauso para Maribel Alonso. Y ahora serán ellas mismas quienes presenten su libro, que está lleno de vivencias y de anécdotas y de ayuda a la gente mayor. No sé si empiezo yo o empiezas tú, Elena, porque yo creo que tú presentas el proyecto, que lo planteaste a Telefónica y lo cuentas un poco porque es interesante para... Se ha ido Isabel, pero me ha recordado Isabel Díez, se llamaba esta que habló de los mayores, ¿no? Sí, para que escuchas esto, que es lo que nosotros tratamos de hacer justamente. Buenas tardes. Quiero decir lo primero de todo que para mí ha sido muy impactante y muy emocionante estar aquí tan cerca de todos los poetas que han subido, de los que han cantado, de las que han cantado. Me ha parecido formidable estar aquí pegadita a las voces, a la música, o sea que estoy como muy emocionada y lo agradezco muchísimo. Bueno, pues sobre el grupo más o menos ya hemos hablado. El grupo se llama Poecas, estamos en Vallecas, en el Centro Cultural Paco Raval, y bueno, llevamos más de 11 años, ¿no? Yo creo que ya vamos para los 12. Sí. Hace como 4 años nos surgió una idea, bueno, especialmente me surgió a mí por 2 motivos. Uno de ellos, que mi madre ha padecido Alzheimer durante 10 años y que yo escribo poesía desde los 15. Estas son las razones primordiales, ¿no? Y esto hizo que se unieran para comprobar que los poemas que yo le leía a ella le servían de alguna forma para recordarle su vida y sobre todo también para hacerla sonreír, para hacerla sentirse bien. Entonces, bueno, pues si yo digo que con mi madre funciona, pues he pensado pues también con otras personas mayores que tengan deterioro cognitivo o no. Pero lo que sí es cierto es que a medida que se avanza con la edad, pues es más fácil tener enfermedades y esto produce pues también una soledad, un aislamiento, ¿no? Y entonces pues estamos usando la poesía como un elemento sanador, un elemento pues de acercamiento a ellos, a nuestros padres y a nuestros abuelos, que nos entregaron muchos años de su vida para que hoy seamos lo que somos.
y yo creo que es de justicia no olvidarnos de ellos. Bueno, pues el proyecto consistía desde hace 4 años en hacer unas visitas a estas personas en sus lugares donde ellos están, que puede ser en sus casas, puede ser en residencias, puede ser en centros de día o también centros de ocio donde ellos van a menudo, ¿no? Y allí nos lanzamos y allí nos fuimos 3 o 4, nosotros somos un grupo de unos 20 o así, pero para estas visitas pues vamos poquitos, vamos 3 o 4, no llegas a una casa con a 20 personas, ¿no? Entonces, bueno, pues en las casas ha sido una experiencia muy bella, ¿no? Porque han sido personas que nos estaban esperando, otras no, también ha habido sorpresas, pues de cumpleaños, una señora cumplía 90 años y allí aparecimos como su regalo de cumpleaños. Entonces esto pues ha sido muy bello hacerlo, hemos recibido muchísimo, tengo que decirlo, hemos recibido muchísimo con esta actividad, más de lo que nosotros queríamos dar, o sea, nosotros hemos salido más llenos, ¿no? Entonces, bueno, pues después de esta actividad tan bonita, tan estupenda, pues esta experiencia la queríamos pasar, queríamos que estuviese en algún sitio y entonces pues hemos construido este libro, que cada capítulo del libro pues es una visita. Hemos hecho muchas más, hemos hecho el doble de las que hay aquí, hemos seleccionado 11 y dentro de cada capítulo, bueno, pues están los poetas que ese día fueron a esa visita, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría recordar una visita que fue muy especial, una de las primeras, a Mercedes Sánchez, es la madre de una compañera mía de trabajo, de la oficina. Era un poco, funcionábamos con el boca a boca, o sea, estamos haciendo visitas poéticas. Ay, tú puedes venir, ¿podéis venir a casa de mi madre? Ah, pues venga, vale. O sea, y estaban luego junto a ella sus amigas, sus vecinas, se juntaron las 4 señoras que estaban impecables con sus collares súper guapas esperando a los poetas, ¿no? Entonces, pues aquello fue como que, madre mía, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy bella. Una de ellas, Mercedes, escribía poesía y nos quiso también leer sus poemas. Entonces, pues uno de ellos lo hemos publicado porque yo sé que a ella le va a encantar encontrarlo aquí y así ha sido. La hemos vuelto a visitar. Este año, el 12 de enero, cumplió también 90 y fuimos a visitarla. Entonces ella escribió esto. Lo tituló La vejez. Cuando seamos viejos, caminaremos juntos de la mano. Cuando seamos viejos, recordaremos nuestro pasado. Cuando seamos viejos, al acariciarnos, sentiremos el temblor de nuestras manos. Cuando seamos viejos, viviremos la tristeza de ser separados. Cuando seamos viejos, las lágrimas serán las que besen nuestros labios. A mí me parece muy bello, muy bonito. Entonces, pues, bueno, se pueden decir muchas cosas del libro. Yo no sé, Maribel, si tú quieres decir algo más o leo algún poema mío. Leo algún poema tuyo, claro, yo ahora diré algo también de los poetas. Tenemos más cosas aparte de esto. Bueno, pues para mí la protagonista y quien me ha inspirado este libro es mi madre realmente. Entonces, pues aquí hay un poema para ella que se llama Antorcha de cariño. Le he puesto, le inicio con unos versos que me gustan mucho de Carmen Silva. Dice: allí donde la soledad se esconde, estaba yo, mezclando desvaríos de sus sombras. Antorcha de cariño. Mi madre no se ha ido, pero tampoco está. Me sonríe un segundo cuando intento sacarla de su limbo, aunque regresa a él en el siguiente instante para seguir anclada a la confusa orilla de la nada. Sin esperar acopio de la vida, tiene que recibirlo todo para seguir en ella. Mi madre aún no se ha ido, pero lo que de ella nos queda no será nunca ya lo que ella fue, esencia de una antorcha de cariño convertida en manojo de tristeza. Sin embargo, esa minúscula sonrisa entraña un atisbo de esperanza en el presente que con ella nos salva y nos hace gigantes en la entrega. Mi madre no se ha ido y ya no es la que fue, pero nos sigue amando desde el débil corazón que la sostiene. Y eso es lo que nos queda cuando decida, con la misma dulzura que vivió, despedirse. Quisiera
madre el día 4 de este mes y está todavía con ese dolor, como decía el compañero de su esposa. Yo quería añadir que así fue como se fue, dulcemente. Entonces para mí ha sido, y con ella a su lado, para mí ha sido algo especial, aunque es duro, pero muy especial. Bueno, buenas tardes. Yo quería decir que el Grupo Poecas, además de hacer este libro que se ha hecho en el 10º aniversario de nuestro encuentro general, hacemos también una tertulia mensual el último martes de cada mes, que por eso muchas veces coincide con este acto y yo no puedo llegar, de no ser que haya 5 martes, o me escape alguno de Poecas, y bueno, no quiero hacer ni lo uno ni lo otro, entonces de vez en cuando hago las dos cosas. Pues eso quería decir, que tenemos una tertulia el último martes de cada mes en el grupo, en el Centro Cultural Paco Rabanne, donde tenemos el encuentro de los poetas y donde se creó esta tertulia, donde Martín Lozano y Elena fueron los primeros fundadores, un día ellos dos, que lo decidieron allí porque se encontraron casualmente en la cafetería. Entonces esa es una ocasión para que cualquiera de vosotros acudáis si queréis a la tertulia, que es abierta y se plantea pues con quien quiera asistir. Otra cosa que hacemos los poetas, ahora también una vez al mes, es un encuentro que se llama De Vallecas al Verso y tenemos un poeta invitado un jueves de cada mes, nunca es el mismo, siempre el segundo o el tercero, y entonces invitamos a un poeta a presentarse a sí mismo y a su obra durante pues, una hora también en el Paco Rabanne a las 8 de la tarde. Y otra cosa que quería decir es que se está creando con nosotros pues, una colección de libros que se han editado con los poetas, que hay una editorial que nos está haciendo también ahí pues, un poco de apertura para la gente que tenemos ahí, pues bueno, como poetas noveles en el sentido de primigenios, y entonces tenemos ya creo que 13 títulos publicados y eso también sirve para animar pues, a gente que, bueno, pues, que quiera presentar dentro de nuestro grupo un libro individual, ¿no? Y bueno, pues ahora también... Sí, sobre el ciclo, ya aprovechamos y os lo contamos. El 24 de mayo, pasado mañana, tenemos a Enrique Gracia Trinidad. Entonces es un poeta bastante majo y muchos le conocéis, ¿no? Entonces os invitamos, por si queréis, siempre es a las 8 en el Centro Cultural Paco Rabanne. Allí le tenemos este jueves. Sí. Sí. Hemos traído algunos, ¿no? Sí. Bueno, el precio, sí, hemos traído unos pocos. El precio en las librerías es 12, pero yo, por ser el día que es, el sitio que es, pues lo vamos a poner abierto si alguno lo quiere comprar. También invito pues, a algunos poetas que quieran presentarse al jueves, pues no sé, todos los que queráis presentar vuestra obra allí en el poeta invitado, podéis llamar y ponernos para comunicación. Pues ahora yo también voy a leer un poema, yo creo, que yo voy a leer uno de un compañero que no está, pero que lo dedica a su madre, ya que decía Isabel, y es verdad, lo del Día de las Madres, pues le voy a leer a José Antonio, que él tiene un poema que a mí me gusta mucho. También deciros, antes de leer el poema de José Antonio, que tenemos una poeta pues muy mayor con nosotros, Cristina, que bueno, que tiene ¿cuántos años? 80 y muchos, ¿no? 5, ¿no? Y bueno, pues es una de las primeras también que luego se adhirió al grupo y también tiene aquí algunos de sus poemas y una de sus visitas es la primera que está aquí. Y yo quiero leer de José Antonio pues el poema que dedica a su madre, que se llama 28 de marzo. Y dicen: ayer fue el cumpleaños de mi madre y nadie vino a entrevistarla. Quizá, casi seguro, que nadie sabe que mi madre es merecedora de más de un Nobel. Como a él le gusta escribir sus cosas a mano, sobre la cuartilla de un cuaderno o en el trozo de papel que encontró por algún lado. No tiene muy buena letra y la ortografía no es lo suyo, pero ella entiende clarito todo lo que transcribe. Da igual que sea la lista de la compra, una cita médica o los recuerdos de su infancia. No, esos no los escribe porque no se atreve. Ella nunca pisó una escuela, pero se merece más de un Nobel. Ahora que tiene tiempo, el anterior y el anterior del anterior y aquel que por ley le pertenecía cuando era tan solo una niña, se lo robó el patriarcado y los hijos y el marido y la Santa Madre Iglesia. Sí, ahora que tiene algo de tiempo, gusta de leer libros y de explicarte hasta la última coma de todo lo que ha entendido.
y su análisis de vida, porque el sintáctico y el gramatical los aparcó antes de su primera menstruación, son tan acertados que merecen todo un Cervantes. Sus gestos, sus trabajos, su manera de hablar no son la lengua materna que ha confeccionado nuestro ser. Con la palabra adecuada, con el silencio oportuno. Sí, hoy mi madre ha cumplido también años, pero nadie vino a entrevistarla, aún siendo merecedora de más de un Nobel. Sí, mi madre, y seguro que la tuya, y tantas madres. José Antonio. Y yo pues también para allá mi madre que perdí, pues también voy a decir un poquito, que es muy cortito y lo voy a comentar. Y también comentaros antes de decir el poema, que no sé si lo hemos olvidado o no lo hemos pretendido decir, que realmente el libro está hecho para concienciar socialmente de la soledad del mayor. Quizá a ellos no es esto lo que le leemos, porque son poemas que tienen cierta dureza y cierto dolor. A ellos solemos hablarle pues de, no sé, a lo mejor de cosas de su época de juventud, de su infancia, de cosas que les recuerden, romances, y luego ellos también son invitados a participar. Quiero que Concha, cuando yo termine, si es posible, cuente lo que hacemos en las visitas, un poquito. Yo voy a leer este poquito para mi madre, que dice así. He vuelto a tu casa, esa casa nuestra donde el sol calaba hasta la niñez. Allí, tu sombra inerte, un vaso sin agua, una luz diminuta en la pastilla gris, me alertan que en ese olor a sal aún respiras, porque esa noche Tim Burton bajó a dormir contigo y despertaste en papel cuadriculado. Muchas gracias. Que, porque Concha organiza casi todas las visitas, contarse un poquito en qué consisten y a dónde vamos y cómo las hacemos. Es un momentito, yo le cedo mi sitio y gracias a todos y a la casa por habernos invitado. Es muy sencillo. ¿Lo dices ahí? Sí. No, desde aquí. Es muy sencillo y se dice en 2 minutos. Solemos pedir voluntarios entre los compañeros que tenemos en Poecas. A veces se nos adjunta también alguna otra persona de otro grupo individual. Entonces, o nos ponemos en contacto con alguna residencia de centro de día, como ha dicho mi compañera, alguna persona mayor que necesite que vayamos a su casa porque no se puede desplazar. Entonces, o nos ponemos nosotros en contacto con ellos, o por el boca a boca, como han hablado también, nos reclaman, nos llaman, se ponen en contacto con nosotros y concertamos día y hora para hacer una visita que dura unos 40-45 minutos. El recital consiste en cantarles alguna cantar alguna copla, recitarles canciones, romances de todas las épocas para que ellos rememoren y hacerles pasar un grato recuerdo. Entonces principalmente es eso. No tenemos una fecha en concreto cuando lo hacemos, sino que depende de la demanda. Hasta ahora prácticamente no pasa un mes sin que nos llamen o acudamos a alguno de ellos. Y nada. Pasado mañana efectivamente tenemos uno en Ama, del Puente de Vallecas, pero nos movemos por todo Madrid, no solamente nuestro barrio. A las Navas del Rey y no hemos llegado a ir a Colmenar porque surgieron problemas de tiempo y tal, pero en Colmenar también. Es decir, por todo Espacial Escorial también tenemos uno pendiente y lo importante es lo satisfechos que nos sentimos nosotros en hacer felices a estas personas. Y nada más. Gracias. Indudablemente, si a alguien le interesa
alguno de los libros, hemos traído unos pocos para divulgar nuestras visitas. Si alguien se anima. No, gracias. Muchas gracias a vosotras, ha sido un honor teneros aquí y compartir esa labor altruista y humanitaria que estáis haciendo. Gracias, gracias por estar aquí. Yo sé que aquí hay una amiga mía que quizá te interese, Pilar Mateo, ¿te interesa para tu madre que te hagan una visita? ¿Eh? Vale, yo se lo transmito a ellas. Pues gracias otra vez por estar aquí. Quiero recordaros que el próximo martes tenemos a Teresina Jordá al concierto de piano. Quiero también recordar que el viernes Ana Expósito en el Centro Riojano. Y algo que no he dicho antes, en la Casa de Zamora, Pilar Pizarroso, el segundo martes de cada mes tiene su tertulia literaria. Se nos ha ido ya, no lo está oyendo. Pilar Pizarroso, segundo martes a las 7 de la tarde, Casa de Zamora. Y gracias a todos por vuestra asistencia y hasta otro día, cuando queráis venir. Bueno, encantado. No la fichará, pero para eso ya lo hace la hermana, ¿no? Que es que ella siempre hace estas maravillas. Buena voz, buena escuela. Una voz sin cultura. Ahora nos vas a ver. ¡Qué alegría! Hola, hombre, qué bendigo, hombre, nuestro amigo. Por favor. Dile a tu mujer que no más. La espalda, tu fuerte espalda. Sí, ella de la espalda parece mucho.
Venga, pues.